Hola, buenas tardes. Programa 507 de estar abriendo la Biblia y buscando palabra, revelación de Dios, que nos muestre versículos que no conocíamos, pero mucho más, ideas, pasajes. Y en estos días, antes de encontrar un nuevo libro para leer completo, eh, saltó una palabra y me dije, bueno, podríamos recorrer esa palabra a ver qué encontramos en la Biblia y haciendo una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo consuela Dios? Porque nos debe sonar que está esa palabra eh, por distintos lados, ¿sí? Así que hicimos un recorrido y encontré la idea de consuelo, consolador, pero sobre todo apuntando a cómo consuela a Dios, lo encontré en un profeta y nada que ver con una idea más o menos teórica, como vamos a ver que tenemos en los salmos. Teórica me digo en el sentido de mostrar a Dios consolando o el deseo de Dios de consolar, ¿no? Pero lo encontré la palabra usada de una manera muy linda y después les digo lo que vino a continuación. En el primer capítulo de Zacarías, uno de los profetas que tiene un libro, es decir, un libro muy, muy extenso, con muchas cosas proféticas, bastante difícil. Bueno, en el capítulo 1, versículo 7, dice: en el segundo año del reinado de Darío, Medo-Persa, ya estaban después de Babilonia, en el día 24 del mes de Sabat, que es el mes undécimo, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Una noche tuve una visión en la que vi un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Una escena muy hermosa, ¿eh? Y para los amantes de los caballos que entiendan esta diferencia de clases, mucho más. Yo le pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Ya con eso es una introducción para leer el libro de Zacarías. Por lo cual voy avisando que creo que el próximo libro completo que vamos a leer va a ser Zacarías, que no es fácil, que tiene muchas visiones, pero creo que necesitamos yo volver a leerlo después de mucho tiempo y los que quizás nunca lo leyeron o lo leyeron superficialmente, vamos a ver bien. Pero estamos buscando el consuelo. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra, por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Qué bueno este tiempo. Ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuánto te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Lo vamos a leer después completo, tratando de entenderlo. Y cuando leí esto de palabras buenas y consoladoras, digo, esa es una palabra, bueno, así, ¿no? Dicho en palabras consoladoras. Realmente, y ahí me enganché digo, bueno, vamos a buscar consuelo y todos sus derivados en lo que encontremos en la palabra para el día de hoy.
Vamos para atrás, dejamos acá a Zacarías y por supuesto que hay material en los salmos. En algunos voy a leer bastante porque eh, hay todo un ambiente. Hay un salmo, el Salmo 77, que yo le puse en esos titulitos que a veces pongo en los pasajes para después cuando pase me acuerde de qué trataba y uno no se tiente a leer siempre los mismos salmos cariñosos, consoladores, ¿no? Pero este salmo le puse desconsuelo. Y entonces, si Dios tiene que consolar, es porque hay alguien que está desconsolado. Y fíjense en el Salmo 77 cómo se presenta. Dice Salmo de Asaf, ¿eh? Uno de los adoradores del tiempo de David. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Así que acá tenemos un tema, ¿no? Quien está, dice, angustiado, pero recurre al Señor, lo busca, me acuerdo, me lamento, medito y desfallezco. Me niego a recibir consuelo. Sigo en el 4. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? Esta pregunta está en otros salmos, ¿eh? Señor, ¿nos rechazarás para siempre? El pueblo en el exilio quizás. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y acá está la situación humana de quien siente que Dios no tiene en cuenta, no lo escucha. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Tengo acá anotado, y lo quiero, un versículo solo, el Salmo 80, porque dice que haya cambiado la diestra. La diestra era la que decía siempre que Dios nos llevaba de la diestra de su mano, ¿no? En el Salmo 80, 17, hay un versículo, bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has creado. ¿Mm? Bien, seguimos con el Salmo 77. Dice, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Y antes decía, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Antes no quería ni pensar en lo anterior, como pasa muchas veces cuando nos agarramos a los problemas antiguos. Entonces, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, evocaré sus obras poderosas. ¿Será que este angustiado está buscando al Señor de una manera eh, que le dé consuelo? Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Pareciera que al pensar en el Señor y que al levantar su vista, su desazón, su desconsuelo se va disipando. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas, tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores.
te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, no se hallaron tus huellas, por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. No termina diciendo, después de todo este pensamiento me he consolado al ver tu grandeza, tu poder, tu majestad. Pero aparentemente cambió completamente el tono de los primeros versículos hasta el 10, cuando hablaba de que me dejó la diestra del Altísimo, ¿sí? Y entonces este es el camino del día de hoy que estamos buscando comprender el consuelo de Dios. Bueno, encontré algo, a ver, en el Salmo 86, Salmo también de clamor. Ahí pedía, miren, los verbos, cuando se repite un tipo de palabras, vale la pena prestarle atención. El Salmo 86, oración de David, empieza: atiéndeme, Señor, respóndeme, porque pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, porque te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. 6 verbos clamando al Señor, ¿sí? Desde atiéndeme hasta reconforta. ¿Y dónde encontré el consuelo acá? Porque si no, tenemos que leer todo. Hay un montón de Salmo 86, después dice, Señor, eres bueno y perdonador. Bueno, y voy al 17. Viene diciendo, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Bien conocido este versículo que aparece en otros salmos también: vuélvete hacia mí, tenme compasión, concédele tu fuerza a este siervo tuyo, salva a tu hijo fiel. Y termina diciendo en el 17, dame una muestra de tu amor. En otra traducción leí, dame una señal de tu amor, para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Qué hermoso el Salmo 86, desde un montón de angustia hasta encontrar el consuelo del Señor. Y otro de los grandes, por un muy conocido versículo, es el 94, que también no tiene título pero le está pidiendo al Señor, porque empieza diciendo, Señor Dios de las venganzas, manifiéstate, frente a toda una situación de angustia, de necesidad. Y está, empiezo por el 17, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Y el 94, 17, no 19, es el gran versículo: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Lo recuerdo de memoria en Reina Valera, que dice, tus consolaciones llenaban mi alma. Acá dice, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Hermoso, así que hemos visto algunos salmos para ir a buscar en esos días malos, ¿sí? Bueno, vamos a algo de Isaías. Isaías tiene mucho también, pero bueno, tengo uno en el capítulo 49, capítulo que tengo muy subrayado. A ver, capítulo 49 desde el 14. 14 al 19, sí. Dice, pero Sión dijo, cuando hablaba de Sión era Jerusalén, era Judá, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí.
¿Puede una madre olvidar a un niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aun cuando ella lo olvidara? Yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Esto es respuesta a cuando dice en el 14 el Señor me ha abandonado, ¿no? Y después habla de la madre que no va a abandonar a su hijo. Y le dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Este es un salmo para después del gran castigo de Babilonia. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruina y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban. Isaías 49, ¿sí? Y acá no tuve la palabra, justo la palabra de consolación, pero realmente esto era una palabra de Dios diciendo de distintas maneras y con distintas formas que el Señor los iba a consolar y no los iba a dejar. El versículo que no leí era el comienzo de esto, dice, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los pobres. Qué preciosa palabra. El Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. A veces una palabra chiquitita, ¿cuánto dice? De sus pobres. Muy bien, algo de Jeremías, por supuesto Jeremías tiene 3 capítulos, 4, que se llama el libro de la consolación de Jeremías, porque él, para algo lo llamaban el profeta llorón, está muy angustiado siempre, muy rechazado, muy perseguido, pero en estos capítulos, desde el 30, es donde él habla de la restauración y donde habla de un mundo también unido a la idea del Mesías, pero de un mundo donde Dios iba a desatar toda su consolación. Voy a leer Jeremías desde el 31, el primero, a ver hasta dónde encontramos este mensaje. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Esta profecía se tiene que cumplir, que Israel vuelva al Señor, ¿sí? Hay una gran obra con los israelitas, desde distintos, en nuestro país también y en otros países obras grandes, predicando el Evangelio de Jesucristo a los israelitas. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto, Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, esto lo dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria. Y quienes las planten gozarán de sus frutos. Vendrán un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sion, al monte del Señor nuestro Dios. Así dice el Señor, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones. Ese era el sueño de Dios, ese era el sueño de Dios. Todo lo que ha pasado es porque el hombre no ha querido ser protagonista del sueño de Dios.
Hagan oír su alabanza y clamen, salva Señor a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría, las jóvenes y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Las promesas de Dios, cuando no se han cumplido, serán para el final, para cuando Jesús vuelva, pero si no, serán para cuando un pueblo se vuelva a Dios. Todas estas promesas son vivas porque Él dice quién es y qué es lo que quiere. Para el pueblo que eligió está en el Antiguo Testamento y tomamos de las promesas porque el pueblo que eligió es el símbolo, la muestra del ser humano, que se acerca a Dios, lo busca cuando necesita y después hace la vida que le place. Precioso este capítulo 31 de Jeremías, donde está el consuelo de Dios para el pueblo cuando sea fiel. Jeremías. Bueno, dejo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y vamos a ver algo del Nuevo. Me di cuenta de algo muy obvio, pero no me había percatado. Y encontré, bueno, buscando la palabra consuelo, ¿no? Mateo 5. Digo, ¿qué? ¿Sermón del monte? ¿Hay consuelo? Por supuesto, el comienzo, el 5 o 4 era. El sermón del monte comienza por las bienaventuranzas. 5:4 dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. No solo no me acordaba, sino no me había dado cuenta que era la segunda de las bienaventuranzas. Siempre le hemos dado mucha importancia a entender eso que significaba los pobres en espíritu, ¿no? Aquellos que se acercan a Dios con humildad. Pero la segunda, Jesús habló de los que lloran y prometió el consuelo de Dios. Aparte, es la más breve de todas las bienaventuranzas, ¿sí? Volvemos a lo que decimos siempre, cuando uno vuelve y vuelve a los pasajes muy conocidos, encuentra algún detalle, ¿sí? Creo que hasta que uno no llora realmente con esa necesidad, por ahí ni se acuerda que una de las es bienaventurado, es dichoso, es feliz, como dicen las distintas traducciones, aquel que llora porque el Señor será su consuelo. ¡Qué precioso! Bueno, hay parte de un gran capítulo del apóstol Pablo que es en Segunda de Corintios, que lo vamos a leer, si vamos a alcanzar, en el versículo 3, ¿no? Empieza la segunda carta a los Corintios, ya la había mandado una anteriormente, y entonces en esta les habla con Pablo y Timoteo, y en el versículo 3 empieza a hablar quizás por una gran necesidad, porque él empezaba de otra manera sus cartas, pero él acá dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, nosotros también podamos consolar a todos los que sufren. Se entiende que está hablando de consolar, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué situación habría, no? No hemos leído 2 Corintios, tampoco la primera, así que ahí nos queda. ¿Qué situación de necesidad tiene que haber habido para que empiece la carta, ¿sí? Hablando de la confianza que había que tener en que Dios consuela. Y sigue. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, participamos en los sufrimientos de Cristo y la iglesia de este tiempo estaba sufriendo persecuciones y martirios, tal como ahora. Como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo, ¿sí? En el antiguo teníamos a Dios directamente consolando, ¿sí? Acá tenemos como la iglesia recibe la consolación de Dios por medio de su misionero, pastor y consejero. Bueno, hay otra en 2 Tesalonicenses, encontré también, pero no lo marqué. 2 Tesalonicenses, que es esa carta donde habla mucho de la segunda venida y donde evidentemente había muchas cosas en las que pensar. A ver, capítulo 2, versículos 16, 17, después de toda una enseñanza que era una exhortación a perseverar, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Preciosos estos 2 versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y bueno, para terminar, tenemos que ir a Jesús. Jesús habló de consolación y no solamente cuando dio las bienaventuranzas. Algunos de los pasajes más amados, más conocidos de Juan 14, 15 y 16, el legado, el testamento de Jesús a esos hombres que estaban atribulados, temerosos, que se acordaban un poco de lo que Él les había dicho que iba a pasar y que trataban de olvidarlo, y Jesús les dice, Juan 14, 15, primero les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? Acá les plantea la base del discipulado de Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Acá esto estaba escrito en griego, es la palabra parácletos, ¿sí? Que miren el diccionario bíblico y dice, parácletos, kletos es el verbo de llamar, y por eso dice consolador es una de las acepciones, pero en realidad significaba el auxiliador, ¿no? La primera sería el auxiliador, el que fortalece, y de allí el que consuela, auxilia, fortalece, consuela.
Él les dará otro consolador para que, primero, el que los acompañe siempre. Y después sigue el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Jesús en Juan dice que les impartió el Espíritu Santo especialmente a ellos después de la resurrección. Y después verían la maravillosa presencia y aparición del Espíritu Santo en una manera vívida en capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero acá ya Jesús les está diciendo de que el Espíritu Santo estará con ustedes, vive con ustedes y estará en ustedes. Ese futuro era un futuro que ya estaban viviendo, pero todavía no tenían conciencia. Así que tenemos en Juan 14, 15, 16 y 25 y 27, en el mismo capítulo 14, vuelve nuevamente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y en ese contexto, después de haber dicho eso, les dijo, la paz les dejo, mi paz os doy. Cuando sacamos el versículo solito y lo tenemos ahí separado, ¿sí? No tenemos la claridad que da ese concepto. Estaba hablándole de que iba a venir el Espíritu Santo y que Él iba a ayudar a que sea la paz. De manera que acá la idea de consolador, de consuelo es mucho más amplia, ¿no? Es la fortaleza del Señor y finalmente es la paz del Señor. No es solamente esa cosa así, ¿no? Nada más que de bueno, mucho más, porque el Señor habla de quien Él dejó en su nombre y que les iba a enseñar, les hará recordar y les daría la paz. Bueno, algo más tengo. En el capítulo 15 vuelve a hablar del Espíritu Santo, 15, 26, después de que habla de estar unidos a Él. 26 nuevamente, ¿sí? O sea, después hay otra más, pero ya no habla tanto, aunque lo llama consolador, ¿eh? En el 15 dice, cuando venga el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, ¿sí? Acá está otra vez la Trinidad. Jesús diciendo, cuando venga el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, y acá está la cadena del discipulado. Viene del Padre, le da Jesús el Espíritu Santo para que Él nos lo dé a nosotros. Después vuelve a mencionarlo en el capítulo 16, el Consolador vendrá a ustedes, en cambio si me voy, lo enviaré a ustedes, y acá dice la tarea del Espíritu Santo. Bueno, nos hemos llenado de consuelo en distintas situaciones, en distintas, desde el desconsolado del Salmo 77 hasta el saber que el Espíritu Santo cumple todas las funciones de cuidado, de enseñanza, de guía, que es Jesús dentro de nosotros. De manera que gracias a Dios por esto, gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado el buscar la palabra de consuelo. Seguiremos buscando, mirando, entendiendo la palabra para que cada vez más nos enseñe, nos enriquezca y nos llene de la presencia del Espíritu Santo. Seguiremos mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga.